en qué momento el continente americano fue poblado por primera vez, es el gran tema, y entre comillas, de la arqueología americana y tal vez incluso de la antropología americana. Desde que nos empezamos a hacer preguntas sobre el pasado, la arqueología se empezó a hacer preguntas sobre el pasado. La primera es cuándo y cómo en este caso los hombres ingresan al continente por primera vez. Las explicaciones concretas sobre cómo y cuándo el hombre ocupó América han sido muy diversas, pasando desde las religiosas hace 3 o 4 siglos hasta las más científicas más recientemente. Y han ido también variando, por supuesto. Pero desde los últimos, digamos, 40 o 50 años, hay como un consenso general que el poblamiento se produjo a través del estrecho de Bering hace entre unos 12 y 15 mil o un poco más años antes del presente. Desde hace 30 años hubo una explicación que acaparó la atención de los académicos en general y del público también, y de las instituciones que han financiado las investigaciones. Esta teoría Clovis I asume el ingreso de los primeros americanos en el momento, más o menos en el momento en que el puente de Bering estaba disponible para el paso a pie. La teoría Clovis I asume que estos primeros pobladores, los pobladores Clovis, eran cazadores de grandes mamíferos, extinguidos actualmente, sobre todo mamut, y que estaban muy especializados en esta caza. Entre las principales especializaciones tenían las puntas que definen a estos grupos, que son las puntas Clovis. Son unas puntas en general de gran tamaño, puntas de lanza, que se usaban para cazar fauna extinguida. El tercer punto a favor de la explicación Clovis es que esta cronología de 11.000 años a que está asociada es idéntica en la mayor parte de todo el hemisferio norte. Es decir, se puede asumir que estos grupos ingresaron hace 11.200 años y rápidamente se desparramaron por todo el continente americano. Todo el continente, casi todo el continente, el hemisferio norte está cubierta por evidencias Clovis. Otro punto a favor de la explicación Clovis es que en el hemisferio sur comenzaron a aparecer evidencias de una tecnología muy parecida a Clovis unos cientos de años después, nuevamente avalando la idea de que los grupos ingresaron y fueron a manera de una oleada casi continua avanzando a lo largo del continente. Toda esta explicación que aparece como bastante sensata y fácil de entender, sin embargo, tiene algunos problemas que han ido apareciendo sobre todo en los últimos 20 años y principalmente en Sudamérica. ¿Cuáles son estos problemas de la explicación Clovis I? Es que empezamos a tener en el continente, en el hemisferio sur, numerosas evidencias de que tal vez deberíamos pensar en un poblamiento algo anterior. Podríamos mencionar como 2 sitios enigmáticos en esta discusión: el sitio Monteverde en Chile y el sitio Arroyo Seco II en la actual provincia de Buenos Aires, ambos con cronologías de más de 12.000 años antes del presente. Esto es, más de 1.000 años que los Clovis más tempranos. Más de 1.000 años que los Clovis más tempranos. Entonces tenemos un vacío de 1.000 años ahí que no podemos explicar. Más allá de esta información concreta de estos 2 sitios con cronologías anteriores, la complejidad de los sitios en el hemisferio sur en tiempos alrededor de Clovis nos empieza a validar esta idea de un poblamiento anterior. O sea, empezamos a ver que los grupos no eran tan especializados como parece exigirnos la explicación Clovis, sino que para alrededor de los 11.000 años los grupos eran muy diversos y con costumbres y adaptaciones bastante distintas a lo Clovis. En este sentido, y si nos enfocamos más en nuestra región o en el territorio actual de Argentina, en la región pampeana y en el área interserrana bonaerense ubicada entre el sistema serrano de Tandil
y el sistema serrano de Ventania, tenemos un gran número de evidencias que nos permiten discutir de un modo muy puntual este problema y, en particular, esbozar todas o buena parte de las pruebas que tenemos para rechazar esta explicación Clovis I. En estos sitios, en Arroyo Seco y además en muchos sitios desperdigados a lo largo del sistema serrano de Tandilia sobre todo, y algunos en el sur del área interserrana bonaerense, cerca de Montehermoso, contienen buena parte de todas estas señales de un pulso de poblamiento a Clovis contemporáneo e incluso un poco previo. La punta que tengo en la mano ahora es una punta cola de pescado, de las conocidas puntas cola de pescado, conocidas porque tiene una cronología muy acotada y asociada con los primeros pobladores de Sudamérica. Uno de los rasgos principales de la punta cola de pescado es la canaladura, que se ve desde la base hacia la parte, el primer tercio de la punta en ambas caras, que es muy característico de este tipo de puntas y servía seguramente para el enmangue de la punta sobre el astil. Además de lo interesante inherente a su antigüedad es que se le parecen mucho a las puntas Clovis, que son algo anteriores en Norteamérica. No existen, incluso a lo largo de los 10.000 años que continuaron de poblamiento del área, puntas que se le parezcan a esto. Por eso son consideradas casi como un fósil guía. Yo encuentro una punta cola de pescado y estoy casi seguro que estoy hablando de los primeros americanos. La idea es construir a partir de toda esta información un esquema general, documental, para mostrar de qué manera y qué cosas tenemos desde el hemisferio sur para decir sobre lo que parece ser la explicación hegemónica del poblamiento americano.